¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Bueno, al día de ayer, sábado, el reporte que dieron las autoridades fue de que había 140.241 defunciones. Y fíjense, la semana que pasó estuvo habiendo más o menos un promedio de 1.160 personas diarias que se estaban muriendo. Y los especialistas comentan que si sigue esta tendencia a nivel mundial, seguramente vamos a seguir usando el cubrebocas hasta el 2023 y nuestra vida tendrá que ser muy restringida, muy limitada, porque a nivel mundial las personas, yo creo que ya le han perdido el miedo a morirse. Y algo que es muy importante, las personas, y particularmente las de la tercera edad, necesitamos cuidarnos y necesitamos protegernos, porque ahorita no podemos ir a ninguna institución de salud, dado que están enfocados a la cuestión del COVID. Entonces, si nosotros asistimos, corremos más riesgo de poder contraer el virus. Quiero hacer esta tabla comparativa. Fíjense, en la peste negra duró 4 años y murieron 200 millones de personas. El cólera duró 106 años y murió 1 millón de personas. La gripe rusa duró también 2 años y murieron 1 millón de personas. La gripe española 2 años y murieron 50 millones. El VIH, el SIDA, que inicia en 1981 hasta la fecha, ya rebasó los 35 millones de muertos. La gripe asiática duró 2 años y murieron 1.100.000 personas. La gripe de Hong Kong también 2 años y murieron 1 millón de personas. Y nosotros con el COVID-19 apenas lleva 1 año y este viernes anterior ya rebasó los 2 millones de defunciones a nivel mundial. Vamos a dar inicio a nuestro estudio. Propósitos de principio de año. Y normalmente nosotros siempre, cuando inicia enero, estamos tratando de integrar algunas nuevas costumbres, de modificar algunas otras, pero en un porcentaje muy alto la gente poco a poco empieza a desistir de esos propósitos que se hizo en enero. Vamos a detallar un poco las cosas. ¿Cuántos años nuevos te has pasado pensando en tus kilos? ¿Cuántos años han pasado y te estás pensando en tu edad? Yo así estaba antes de la enfermedad, nada más me queda la pelona. Tu necesidad de dinero, tu falta de ejercicio, y así quedé después de la enfermedad. O la necesidad de aprender otro idioma o de terminar algunos estudios. Normalmente esto es lo más recurrente en nosotros. Sí, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero conforme va pasando el tiempo, lo hago el próximo lunes o lo hago la siguiente semana, empiezo el próximo mes y así nos vamos posponiendo y muchas veces no terminamos esos propósitos. No dudo que en algunos momentos te haya funcionado proponerte bajar de peso, hacer ejercicio, administrar mejor tu dinero o por fin aprender a hablar otro idioma. Ninguno de estos propósitos es malo, solo que en el año 2021 es otra cosa. No es un típico año nuevo. Continuamos en pandemia y no hay solución inmediata y como les comentaba, quizá hasta el 2023 empecemos realmente a ver la luz después de este oscuro túnel. Este inicio de año puede ser diferente si nos apoyamos en las Escrituras y si nosotros realmente llevamos a cabo los consejos, la dirección que nos da
Dios por medio de su libro, seguramente que vamos a poder sacar adelante este año que viene muy complicado. En el 2021 te sugiero transformar tus propósitos y liberarte de la necesidad de encajar, porque tú ya eres valioso y esencial para Dios desde antes de llegar a este mundo. Y fíjense, nosotros invariablemente siempre tratamos de agradar a las personas, de quedar bien con las personas. Entonces hacemos cosas para ser aceptos. Pocas veces pensamos en ser aceptos a nosotros mismos. Y mucho menos nos ponemos a ver que sería importante agradar a Dios. No, siempre estamos tratando de quedar bien con las personas. Y fíjense, todo estrés, ansiedad y depresión son causados cuando vivimos para complacer a los demás. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces nos dice, no se amolden al mundo actual. Nos está diciendo Pablo, bájate de la hamaca, sal de tu área de confort y empieza a tener una transformación. Necesitamos ya no estar de forma estática, necesitamos transformarnos. ¿Cómo? Bueno, pues mediante la renovación de la mente, para que nosotros podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si lo necesitamos realizar por medio de un cambio, de una renovación de mente, hagan de cuenta que nos quitamos el chip que tiene muchos virus, lo reseteamos, lo limpiamos y le metemos programas nuevos, programas actualizados, programas que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, nuestra transformación, cuando nosotros estamos enfocados en Dios, pues ya no nos va a interesar, ¿sí?, el qué dirán, ni vamos a estar en una forma apática. En Jeremías 29:11 nos refiere, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. En la Biblia hay alrededor de 7,000 promesas que Dios nos las está ofreciendo, que son gratis y que únicamente necesitamos apropiárnoslas. Como no leemos la Biblia, bueno, pues ahí están a la disposición del que empiece a escudriñar las Escrituras y se apropie de ellas. Dios resolvió el volvernos a reconciliar con Él por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y Cristo muy precisamente nos dice en Juan 16:33, yo les digo estas cosas para que en mí hallen paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero no se preocupen porque yo dominé el mundo. Y fíjense, me gusta mucho Marcos 4:35 al 41, es una revelación extraordinaria. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, vamos a ir al otro lado. No les dijo, con suerte y chicle y es pega y a lo mejor pasamos, vamos a intentar, vamos al otro lado. Y fíjense, los discípulos de los 12, 11 eran galileos y su profesión era la de ser pescadores. Ellos seguramente tuvieron muchos sinsabores, tuvieron experiencias muy fuertes cuando estaban laborando, cuando estaban ejerciendo su profesión de pescadores. Pero esta tormenta particularmente es tan grande
que ellos pensaban que se iban a morir, y nos dice Marcos 4:35 que además iban otras barcas. Fíjense, en nuestro día a día nosotros podemos escoger ir acompañados de Jesús o irnos por la libre. Y en Génesis 2:7 nos relata que Dios nos da el libre albedrío. Nosotros tenemos la libertad de elegir, la libertad de escoger. En Juan 1:12 nos señala quiénes son la familia de Dios. Muchas personas, no sé si por conveniencia o por ignorancia, piensen que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero para que tú seas hijo de Dios, necesitas reconocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y bueno, cuando ya lo reconoces, ¿sí?, entras en esa protección, en esa cobertura de Dios. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, fíjense un ejemplo. Yo compro un seguro de automóvil y no porque ya lo compré, ni voy a chocar, ni me lo van a robar. No. Yo compro ese seguro por si llego a chocar o por si me lo llegan a robar, yo tenga la cobertura y pueda yo salir adelante. Lo mismo pasa con Dios. Necesitamos estar bajo su cobertura. Pero ¿qué sucede? Muchas personas creen que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es como un extintor, y eso lo tenemos que erradicar de nuestra mente. ¿Por qué? Porque la gente siempre quiere recurrir a Dios, quiere recurrir a Jesucristo únicamente cuando tiene problemas. Cuando está bien, ni se acuerdan de Él. Dios y Jesucristo no son como un extintor, y mucho menos se parece a la lámpara de Aladino. No está para cumplir nuestros caprichos, nuestras ocurrencias. Más allá de pretender bajar de peso, mejor, reconcíliate con tu cuerpo para el 2021. Pídele perdón por todo lo que le has criticado y has despreciado, y nunca estamos conformes, que si estoy muy chaparro, que si estoy muy grandote, que si estoy muy robusto, que si estoy muy flaco, que si estoy de cabello chino, que si soy lacio, que si soy peludo, que si soy lampiño. Nunca estamos satisfechos de nuestro cuerpo. Veamos qué nos dice la Biblia. En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20, nos expresa: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y bueno, cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿sí?, el Espíritu Santo empieza a morar en nuestro cuerpo. Yo no creo que si alguien sabe que va a tener visitas, pues va a dejar su casa tal cual. No, la va a arreglar, la va a poner agradable para que la visita se sienta bien. Entonces nosotros, cuando nos hemos entregado al Señor Jesucristo, sabemos que el Espíritu Santo va a estar en nuestro cuerpo. Entonces tenemos otra perspectiva, porque nos damos cuenta que nuestro cuerpo no es de nosotros. Entonces no lo podemos intoxicar con cuestiones visuales, auditivas, tóxicas. Y lo que tenemos que hacer es honrar con nuestro cuerpo a Dios. Si yo quiero quedar bien con las personas y me propongo bajar de peso o hacer ejercicio, seguramente voy a desistir. Pero fíjense, cuando yo quiero honrar a Dios con mi cuerpo,
tengo muchas probabilidades de éxito, porque entonces ya no lo voy, mi cuerpo ya no va a ser para cuestiones cosméticas, va a ser para honrar a Dios, y cambia radicalmente el concepto. Quiero hacer énfasis en esto de Juan capítulo 1 versículo 12. Dice Efesios 1:13, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, la promesa. Yo puedo hacer un contrato privado de compraventa y es legal, pero cuando yo lo llevo ante un notario y el notario le pone su sello, es completamente legal. Yo no puedo pretender sacar un documento de alguna institución de gobierno sin ningún sello. Si no tiene sello, no tiene validez. Veamos lo que nos expresa. Bueno, al recibir al Espíritu Santo, nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Veamos qué nos dice 2 Corintios 1:21. Nos expresa, Él nos ungió. Y en el versículo 22 nos dice, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y hay dos referencias particularmente muy ilustrativas. Una está en el Antiguo Testamento y lo vemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 12. Satanás quiere arrasar con Job, mas sin embargo, en el 12, vean lo que dice Dios. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Cuando estás bajo la protección de Dios y mora en ti el Espíritu Santo, Satanás tiene que pedir permiso, no se puede ir por la libre. Y le dice el Señor, no le pongas la mano encima. Vamos a ver en el Nuevo Testamento, esto está en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Y después de celebrar la última cena, ya van camino al monte y les dice el Señor Jesús que sus discípulos lo van a abandonar. Y Pedro, sacando el pecho, dice, no, Señor, yo estoy contigo, me voy a la cárcel, prefiero morirme, pero yo estoy contigo. Y en el 12, en el 31 le dice Jesús, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y aquí volvemos a ver, Satanás no se puede ir por la libre. Los que ya forman parte de la familia de Dios, el adversario tiene que pedir permiso para muchas veces ponernos a prueba. Más allá de pretender verte más joven, aprecia tu edad para el 2021 como un privilegio que muchos no llegaron a conocer porque se fueron antes. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y esta es la parte material y esta es la parte espiritual. En el 18 nos expresa, así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y una de las cosas es la fe. Fíjense, esta vedette, Lee May, se quiso seguir viendo joven y le dejaron la cara como si fuera una marciana, un extraterrestre. Nosotros no podemos
con ponerle la plana a Dios. Tenemos que tener la conciencia de que nos vamos a ir deteriorando. Fíjense, Sara, la esposa de Abraham, le compone la plana a Dios, y por esa ocurrencia, ahorita, en este momento, en el Medio Oriente, se están matando árabes y judíos. No podemos contradecir a Dios. En el 2021 agradece todo el dinero que han pasado por tus manos y con el cual te has vestido, has viajado, te has alimentado y has disfrutado de tantas cosas. Nos dice en el Antiguo Testamento, el Eclesiastés 5:10, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Y vemos que hay personas que han tenido el talento de generar dinero, pero que se han vuelto esclavas de ese dinero. Y ahora es una carga, es un peso el tener que tener ese dinero. En el Nuevo Testamento nos dice, 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y volvemos a lo mismo. Esas personas talentosas que llegaron a amasar una cantidad considerable, hoy día es una carga, es un peso para ellos. En Filipenses 4:12 nos dice Pablo, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y el problema que tenemos los seres humanos es que no sabemos administrar nuestro dinero y nos volvemos esclavos de él, estamos atrapados, sentimos un gran peso. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros generamos 5 pesos, queremos vivir como si hubiéramos generado 12 o 15 pesos. No estamos ubicados en nuestra realidad. Anteriormente habíamos hecho un estudio de finanzas bíblicas y veíamos que la base concreta para tener tranquilidad, para tener paz, la encontramos en Génesis 41:34. Si nosotros le hacemos caso a las recomendaciones financieras de la Biblia, les aseguro que vamos a tener una vida digna y decorosa. Hay que entender, Pablo nos da el mensaje, la importancia de tener contentamiento, la importancia de adaptarnos. Y esto no quiere decir que seamos conformistas. Lo que nos está diciendo Pablo es que debemos de ser realistas y vivir nuestra realidad. Más allá de pretender hablar un nuevo idioma, en el 2021, cuida cómo te hablas a ti. Hazte consciente de tu diálogo interior, de cambiar la victimez por la dignidad que mereces como persona y de elegir los mejores temas de los que vas a hablar. Y fíjense lo que nos dice, voy a poner estas 3 citas, estos 3 versículos. Primeramente en Mateo 12:36 y 37 nos dice, pero yo les digo que el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Y en Efesios 4:29 refiere, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Y a mí me gusta mucho la forma en que Santiago presenta esto, y está en el capítulo 3, versículo 9, y dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas
creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y esta parte es muy importante, dice, pues acaso puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada. Imagínense que están regando ustedes, está saliendo agua dulce y en una micra de segundo empieza a salir agua salada. Esto es imposible. Bueno, hay personas mal habladas, hay personas que constantemente están expresando majaderías. Imagínense a alguien que dice una leperada y después le dice a su esposa, te quiero mucho, o le dice a sus hijos, los admiro. Pues no puede ser que con esa misma boca ofendas y con esa misma boca exaltes a las personas. Recordarán que Adán y Eva traicionan a Dios, desobedecen a Dios y entonces se percatan y se esconden. En el versículo 9 nos refiere, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y en Primera de Reyes 19:9, Elías tiene un extraordinario triunfo sobre los profetas de Jezabel, pero fíjense, una amenaza lo devasta y hace que se deprima. El capítulo 19 de Reyes es extraordinario, porque todos y cada uno de nosotros en algunas ocasiones hemos estado deprimidos. Y nos dice cuál es la solución. Veamos lo que dice el versículo 9. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí? Elías le preguntó. Y en este 2021 es necesario que nosotros reflexionemos y nos preguntemos, ¿dónde estamos? ¿Y qué estamos haciendo con relación a Dios? ¿Se imaginan que hubiera un tomógrafo cristiano y que nos pudieran escanear y que pudiéramos ver cuáles son nuestras deficiencias, si realmente somos obedientes? Estoy en un momento de peligro sin darme cuenta. 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Estoy en un momento de flojera espiritual. Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Yo considero que este es el peor pecado de todos, el pecado de la mediocridad. Estoy dejando a otros pelear mientras yo me quedo en casa haciendo la siesta, viendo la televisión o navegando por internet. En 2 Samuel 11:1 nos dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y con todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitos y sitiara la ciudad de Rabá. Y señala, pero David se quedó en Jerusalén, no hizo lo adecuado, no hizo lo debido. Y aquí inicia el que él empiece a tener una familia disfuncional. Estoy enfrentando ciertas dudas que no puedo resolver sobre mi propósito o mi tarea en la vida. Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y vamos a poner nuevamente el ejemplo de David. Él invariablemente, antes de tomar una decisión, consultaba a Dios, pero no le consultó si era correcto quedarse en el palacio. Y ahí, como dijera la canción, y ese fue su horror. Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Estoy escondiendo debilidades morales que no confieso
ni busco cambiar. Gálatas 5:19. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos y hasta matan, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. ¿Estoy lejos de Dios? Juan 15:5. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Estoy lejos de los buenos consejeros? Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Tengo un mentor, un docente, en este momento, Proverbios 13:18. El que desprecia la disciplina sufre pobreza y deshonra. El que atiende a la corrección recibe grandes honores. Proverbios 15:32. Rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. Atender la reprensión es ganar entendimiento. Tengo problemas familiares no resueltos. 1 de Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y el término de proveer no se trata únicamente de llevar dinero. Tienes que proveer atención, tienes que proveer cariño, respeto. No es nada más dinero. Estoy controlando mis ojos, controlo mis pensamientos, controlo mi lengua, estoy controlando mi envidia, estoy controlando mis resentimientos, estoy controlando mis temores, estoy controlando mi codicia, me estoy alejando de Dios, estoy siendo una persona tóxica. Siempre hemos tratado de hacer proyectos para el año que comienza, pero en vez de tratar de hacerlos de forma cosmética para el exterior, valdría la pena que nos escaneáramos y que empezáramos a corregir algunas de estas circunstancias que nos están dañando y que hacen que no tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estoy viviendo a mi manera, alejada o alejado de Dios y sus bendiciones. Estoy viviendo a la manera que quiere Dios, aceptando la soberanía de Dios. Fíjense lo que nos dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas, viven una vida larga y feliz. Y nosotros siempre estamos tratando de más. Valdría la pena que este año escucháramos la recomendación del Señor Jesús. Si pudieras escoger entre escribir tus metas para este año nuevo o recibir una enorme dosis de esperanza para enfrentar cualquier cosa, ¿qué escogerías? Las metas son importantes y necesarias para superarnos y lograr cambios. Pero, ¿qué sucede cuando las metas chocan con la decepción, la frustración y el dolor que trae la vida? Recuerdo cuando mis padres y yo nos enteramos que mi hermanita tenía un tumor en el cráneo y había una alta posibilidad que fuera cancerígeno. En momentos de crisis, uno no piensa en la lista de metas de año nuevo. Las dudas, el temor y las preguntas abruman tu alma
Y lo que tu corazón desesperadamente desea es ver un destello de esperanza. Tal vez te sientes atrapado, como en un pantano, inmóvil, temeroso y dudoso de un futuro que ha perdido todo su esplendor. Pero quiero decirte que he experimentado el poder de la esperanza. Esta esperanza no es idealista, ni tampoco es de un cuento de hadas. Esta esperanza es lo más real que existe y es un ancla para nuestras almas, aún en la tormenta más hostil. Esta esperanza únicamente se encuentra en Dios, en su bondad y fiel promesa de que todo lo que está bajo el quebranto y desorden en nuestro mundo no se quedará así por siempre. La esperanza de Dios es diferente a una buena expectativa. La expectativa se basa en la posibilidad y probabilidad, siempre incierta y vulnerable a circunstancias y caprichos. Pero la esperanza que nos saca del pantano y nos impulsa a seguir navegando, aunque no veamos tierra en el horizonte. Esta esperanza es la voz de Dios que hoy nos dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Que este año nuevo y cada día de tu vida seas lleno de la esperanza eterna que solo Dios te puede dar. Debemos nosotros plantearnos para el 2021 que tenemos los problemas de la pandemia. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El adversario invariablemente, momento a momento, nos está tirando dardos para confundirnos, para desequilibrarnos, y la única forma de resistir estos ataques es estar abrevando de la Biblia. En este 2021, que nuestra cimentación sea lo que nos dice Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Que esta sea nuestra cimentación de nuestro transitar en el 2021. La semana pasada les pedí ayuda por un miembro de la iglesia que está atravesando por problemas de salud, tiene un cáncer muy severo y no tiene la fluidez económica mínima. Y hubo gente que dio esa aportación de amor, esa ayuda solidaria de amor para Gilberto. Y ellos fueron Elsa Briceño Rodríguez, Ramón Fons Ramírez, Rodolfo García Castillo, Rosy Méndez Arámbula, Delia Castillo Musel, Pedro Flores Valencia, Magda Altamirano Suárez, José Luis Pérez Muñoz, Rodrigo Cepeda García, María Eugenia Flores Guerra, Héctor Rocha Cibata y Ana Lilia Ramos Cárdenas. Dice Proverbios 19:17, ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Y estoy cierto que ustedes, por esa generosidad, y entiendan, no es dando y dando. Aquí lo que prevaleció fue su buen corazón y Dios se los va a retribuir. Padre amado, te damos infinitas gracias por darnos la oportunidad de iniciar este nuevo año. Padre amado, te pedimos que nos permitas caminar a tu lado, agarrar tu mano, mi Dios, y que tú seas ese faro de luz que nos guíe, que nos proteja, que nos provea. Padre bendito, llévanos en el hueco de tu mano, y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.